Hola, hola chicas y chicos de tercero. Yo soy Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa. Hoy es jueves de matemática y... ¿qué seguía? ¿Alguien vio mi guión? Ay no, mi guión lo hice cuadrado. Debí ser más cuidadoso. Mientras me consigo una copia, los invito a la secuencia de Activarte. Adelante, Gabriela. Gracias, Jonathan. Hola chicas y chicos de tercero de secundaria. Mi nombre es Gabriela y el día de hoy vamos a mover cosas desde la tranquilidad del cuerpo y de la mente. Me ha pasado que en algún momento de mi vida me he sentido cansada, aburrida, estresada, con miedo y frustrada. Si tú sientes o has sentido lo mismo, sígueme, que hoy voy a hacer una rutina para darnos tranquilidad. Nos colocamos en esta posición, las piernas a la altura de nuestra cadera, y hacemos 2 respiraciones. 1. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Con las rodillas flexionadas, colocamos las palmas de nuestras manos al suelo. Ahora daremos un gran paso hacia atrás, colocando la rodilla hacia el suelo y las manos en el muslo. Inhalamos, exhalamos. Acompañando esta mano a nuestro pie, hacemos torsión, irradiando toda nuestra buena energía a toda la casa. Exacto. Regresamos y hacemos lo mismo con la otra pierna. Colocamos la rodilla al suelo, las manos en el muslo, inhalamos, exhalamos. Acompañamos nuestro pie, hacemos torsión. Seguimos irradiando la energía, abriendo nuestro corazón. Exacto. Volvemos, abrazamos nuestra rodilla, llevamos nuestra pierna hacia un lado, abrazamos ahora una rodilla y luego la otra. Hacia el otro lado, juntamos las piernas, abrazamos nuestra rodilla y vamos a subir lentamente, vértebra por vértebra. Para culminar, daremos 3 últimas respiraciones. 1. Exhalamos. 2. Exhalamos. Una última. Exhalamos. Hoy es un buen día para cuidarnos y cuidar de los nuestros. Sigue dando lo mejor de ti y recuerda, una mente sana va de la mano de un cuerpo sano. Nos vemos. Muchas gracias, Gabriela. Ahora sí, ya resolví mi metida de pata. Moví el esqueleto y estoy totalmente listo para empezar. Uy, la batería de mi computador ya está al 100%. Voy a desenchufarla para no consumir energía de más. Jonathan, el captador de buenas prácticas ambientales que me incorporaste está funcionando. Cuando desconectaste la computadora, sentí en mi sistema una pequeña mejora. ¡Qué bueno! Esa es la idea de la pieza. Que cada vez que yo realice una acción amigable con nuestro entorno, tú captes esa buena vibra ambiental, la transformes en energía y la utilices para ir mejorando. Pero bueno, es hora de recordar lo que vimos en el programa anterior de Matemática. Iniciamos nuestro proyecto de construir adornos de formas geométricas tridimensionales utilizando los módulos de Sonobe con hojas de reuso. Vimos también las etapas del proyecto y aprendimos cómo obtener un cuadrado a partir de hojas de papel que tienen otras formas, utilizando como base las técnicas de la papiroflexia. Hoy aprenderemos a elaborar los famosos módulos Sonobe.
Identificaremos las características, propiedades y elementos de las formas geométricas que construiremos y recordaremos algunos conceptos. Bienvenidas y bienvenidos al show de Jonathan del pasado. Y yo soy nada más y nada menos que el Jonathan del pasado. Y he presenciado en carne propia los acontecimientos más lejanos e importantes de la historia de la humanidad. Porque yo soy tan, pero tan antiguo que en mi cole no existían las clases de historia. En el capítulo de hoy les hablaré brevemente sobre la papiroflexia. La tradición de doblar papel comenzó en China entre el siglo I y II después de Cristo y se extendió a Japón en el siglo VI. Desde finales del siglo VIII hasta principios del XII fue un arte reservado para la nobleza. Sin embargo, a partir de 1603, el papel comenzó a ser más económico y la papiroflexia se convirtió en un arte para todas y todos. Jonathan, ¿se parece a ti? No creo, yo soy más cachetoncito. Además de los chinos y los japoneses, los árabes también aportaron a este arte. En el siglo VIII aprendieron la técnica de unos prisioneros chinos, pero cuando la religión musulmana prohibió la representación humana y animal, este arte se basó solo en la creación de formas geométricas. Hola Jonathan, hola Rebot, se te ve un poco diferente. Hola profesora Aira, tal vez sea mi pieza nueva. Ah, ok, te ha hecho muy bien. Hola profesora. Sí, yo se lo conseguí. Ha llamado en el momento preciso. Estábamos viendo un programa sobre la papiroflexia. Qué coincidencia, justo de lo que trata nuestro proyecto. Ahí mencionaron que con esa técnica se pueden representar figuras humanas, animales y también formas geométricas. ¿Acaso existen varios estilos de papiroflexia? Así es, al ser un arte existen varios estilos, como el realista, minimalista, teselado, modular y varios más. Pero para efectos de nuestro proyecto, revisaremos el modular. Papiroflexia modular consiste en plegar independientemente varias piezas sencillas o módulos para encajarlas unas dentro de otras con el fin de formar una forma geométrica casi siempre. Cada uno de los módulos posee solapas y bolsillos que se usan para ensamblarse entre sí, ya que no se utiliza goma. Así es, Rebot, y en el diseño del plegado y el ensamblaje de los módulos podemos experimentar algunas propiedades de los poliedros, como el volumen, la relación entre el número de caras, aristas y vértices y la simetría, ya que en su diseño intervienen conceptos claves como arista, cara, vértice y otras propias de las formas geométricas. ¡Qué interesante! Quiero saber más sobre los módulos Sonové. El origen del módulo Sonové es un misterio, incluso para mí. Creo que estuve de vacaciones en esos días, por eso no pude presenciar tal acontecimiento histórico. Pero se dice que existen dos posibles creadores, Toshi Takahama y Mitsunobu Sonobe, quienes publicaron varios libros juntos. Sin embargo, la primera aparición de un módulo Sonobe fue en un cubo atribuido a Mitsunobu Sonobe, en 1968, aunque no se sabe si fue él quien inventó el módulo, o si utilizó un diseño anterior. Jonathan, ese chico se parece bastante a ti. Bueno, sigamos. Con el módulo de Sonobe podemos generar desde piezas muy simples hasta otras muy complejas, como poliedros regulares e irregulares. ¿Qué eran los poliedros regulares? Son aquellos cuyas caras son regiones poligonales regulares y congruentes entre sí. Gracias, Rebot. Por ejemplo, el icosaedro regular es un poliedro que posee 20 caras y todas son congruentes. Si observamos la silueta plana, será más fácil reconocer todas las caras del icosaedro. Como ves, son triángulos equiláteros.
Recuerden que dos o más figuras son congruentes si son exactamente iguales, tanto en forma como en tamaño, es decir, si sus lados y sus ángulos respectivos tienen igual medida, aunque su posición y orientación sean distintas. Podríamos decir entonces que esto tiene 6 cuadrados congruentes. Así es, Jonathan, pero el esto se llama cubo Rubik y en términos matemáticos es un prisma donde todas sus caras son cuadrados congruentes. Esa palabra me suena... Un prisma es un poliedro que tiene dos bases iguales y paralelas entre sí, que pueden ser cualquier polígono y un número de caras laterales igual al número de lados del polígono de sus bases, y que son siempre paralelogramos, cuadrados, rectángulos, rombos o romboides. Los prismas, según la forma de sus caras laterales, se clasifican como: prismas rectos son aquellas donde todas sus caras laterales son rectángulos y sus aristas laterales son perpendiculares a las bases. Los prismas oblicuos son aquellas que tienen como caras laterales a paralelogramos, que no son cuadrados ni rectángulos, y sus aristas laterales no son perpendiculares a las bases. Y sus nombres dependerán del polígono que tiene como bases. Si su base es un triángulo, se denominará prisma triangular. Si la base es un rectángulo, prisma rectangular, y así. En el caso del prisma rectangular, veo que todas sus caras son rectángulos, incluso sus bases. Efectivamente, en un prisma rectangular, tanto sus bases como sus caras laterales son rectángulos. Ya me estoy acordando de todos esos conceptos. Pero profesora, ¿ya podemos empezar a hacer los módulos o no ve? Cumplí el reto del programa pasado y aquí están mis 6 cuadrados congruentes. Es mi mamá. ¿Qué habrá pasado? Dice que no encuentra la primera carta de amor que le mandó mi tatarabuelo a mi tatarabuela. Yo voy a buscar dónde es. No, no puede ser, Jonathan. ¿Qué has hecho? ¿Dice que ya encontró la carta? Entonces, ¿qué es esto? Receta de torta de chocolate. Hijo, ahora no encuentro la receta de torta de chocolate del abuelo. ¿Por qué, Jonathan? ¿Por qué eres así? Denme unos minutitos para resolver esto. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con Aprende en Casa. ¡No se muevan! Este domingo a las 7 de la
Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Les cuento que ya solucioné lo de la receta. Solo llamé a mi mamá y le conté lo que pasó. No se molestó porque le dije la verdad. La moraleja de lo que acaba de suceder es nunca mentir y, por supuesto, revisar qué papeles van a doblar y cortar en casa y asegurarse de que no sean importantes. Ahora sigamos. Coge uno de los cuadrados y dóblalo exactamente por la mitad para formar un rectángulo. Ahora ábrelo. ¿Ves que se formaron dos rectángulos congruentes? Lo que debemos hacer ahora es doblar por la mitad cada rectángulo y luego desdoblarlos. Listo, profesora. Ahora coge uno de los vértices del cuadrado y dóblalo para formar un triángulo pequeñito, de tal manera que uno de sus lados coincida con la línea paralela que forma el primer rectángulo. Ahora lo mismo con el vértice opuesto que se encuentra en el inferior derecho. Cuando hagan los demás módulos, recuerden siempre doblar las mismas esquinas, de lo contrario, los módulos no encajarán. A esas esquinas también las podemos llamar vértices, ¿no? Sí, el vértice es el punto en el que coinciden los dos lados de un ángulo o de un polígono. También es el punto en el que coinciden tres o más aristas de un poliedro. Por ejemplo, estos son los vértices de un triángulo y los vértices de un dodecaedro. Sigamos con nuestro módulo. Dentro del cuadrado hay tres líneas paralelas. ¿Las ves? Utilizan la primera y la tercera línea como eje para doblar el papel hacia adentro. Ya está. Ahora dobla una de las esquinas de tal manera que la hipotenusa del triángulo que ya existe coincida con la hipotenusa del triángulo que estás por formar. ¿Algo así? Muy bien. Ahora hacemos lo mismo con la esquina opuesta. ¡Listo! Mire, profesora, el papel quedó en forma de romboide. ¡Qué observador! Es un romboide y un paralelogramo también. Paralelogramo es un cuadrilátero que tiene los lados paralelos 2 a 2. Los paralelogramos son el cuadrado, rectángulo, rombo y el romboide. Gracias, Rebot. Has mejorado muchísimo en matemática. ¿Será la nueva pieza? Bueno, Jonathan, lo siguiente que debemos hacer es desdoblar los dos triángulos que acabamos de formar. Después elegimos uno de ellos y lo insertamos dentro del doblez que parece un bolsillito. ¿Algo así? Perfecto, ahora toca hacer lo mismo con el otro lado. Verás que la figura resultante sigue siendo un romboide, pero esta vez los dobleces están como entrelazados. Ya está. Dale la vuelta y dobla las puntas, una hacia arriba y otra hacia abajo, de manera que la figura final resulte ser un cuadrado. Recuerda siempre presionar bien el papel para que se marquen los dobleces. Lo siguiente es doblar ese cuadrado en dos, justamente por la abertura, para que te quede una forma de triángulo rectángulo. Ya está. Ahora deshaz los tres últimos dobleces y ya tienes listo tu primer módulo Sonobé. ¡Yeah! ¡Lo logramos! Profesora, ¿me da un ratito, por favor? Voy a tomar un poco de agua porque esta actividad me ha agotado. Esto se siente muy bien. Siento como la buena vibra ambiental recorre mis circuitos y va mejorando mi sistema. Ahora entiendo todo, Rebot. Ya sé por qué cuando empezó el programa te vi mejor.
Y es que cada vez que Jonathan hace algo bueno por el ambiente, tu sistema mejora. Muy buena deducción, profesora. Pero más bien, ¿qué haremos con este módulo Sonobé? A partir de ese módulo vamos a poder construir diferentes formas geométricas tridimensionales. ¿Diferentes formas geométricas tridimensionales? Lo que yo quería era hacer adornos para el árbol de Navidad. Los adornos navideños que quieres hacer pueden ser de distintas formas geométricas tridimensionales y estos a su vez pueden ser poliedros. Tal cual dice Rebot, los elementos de un poliedro son los siguientes. Caras, que son los polígonos que forman el poliedro. Puede ser rectángulos, triángulos o cualquier otra figura. Luego están las aristas, que son los segmentos en los que se intersecan las caras. También están los vértices o los puntos donde se intersecan las aristas. Por último, podemos citar a los ángulos diedros, delimitados por dos caras que se intersecan, y a los ángulos poliedros, determinados por las caras que inciden en un mismo vértice. Profesora, varios de esos ya los habíamos revisado en programas anteriores, pero felizmente los estamos repasando, porque ya se me estaban olvidando. Mira, Jonathan, aquí tenemos una ruleta con diferentes términos matemáticos que hemos mencionado el día de hoy. ¿Qué te parece si la giramos y profundizamos en el concepto que salga? ¡Ya! Congruencia y semejanza. Justo tenía una duda sobre eso. ¿Cómo puedo saber si dos figuras son congruentes? ¿Solo es verlas y ya? No, no solo basta con verlas. Tenemos que asegurarnos de que sus ángulos y sus lados midan igual. Dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, aunque su posición u orientación sean distintas. Las partes coincidentes de las figuras congruentes se llaman homólogas o correspondientes. Así es, les voy a mostrar unos ejemplos de congruencia de triángulos. Existen unos criterios para verificar si dos o más triángulos son congruentes, y al aplicarlos se darán cuenta de que no es necesario verificar la congruencia de los 6 pares de elementos, los 3 pares de lados y los 3 pares de ángulos. El primer criterio de congruencia se llama lado, 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 y se representa con L, L, L. Este dice que dos triángulos son congruentes si sus 3 lados son respectivamente iguales. El segundo criterio de congruencia, lado, ángulo, lado, dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes y el ángulo entre ellos es congruente. Así es, y el tercer criterio de congruencia es ALA, ángulo, lado, ángulo, y dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y además el lado comprendido entre ellos es congruente. Ya recordé los 3 criterios de congruencia. En cuanto al de semejanza, me parece que es cuando en dos formas geométricas sus segmentos correspondientes son proporcionales y sus ángulos iguales, ¿cierto? Dicho de forma fácil, sería algo así como que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, pero son de diferentes tamaños. ¡Exacto! Y la medida de cada lado de las figuras se puede obtener multiplicando la longitud correspondiente en la otra por un número fijo llamado razón de semejanza. Ahora todo está más claro, pero es momento de revisar las preguntas que nos han llegado. Hola, a mí me gustan mucho las manualidades, aunque tengo una duda. ¿La papiroflexia es lo mismo que el origami? Más o menos, el término papiroflexia viene del latín papyrus, que significa papel, y flexus, doblar.
Por otro lado, origami procede del japonés, donde ori significa doblar y kami, papel. Ambas consisten en realizar todo tipo de figuras de papel mediante dobleces, sin utilizar tijeras ni pegamento. Aunque ambas técnicas son muy parecidas, presentan algunas diferencias. Por ejemplo, en la versión japonesa no vale cortar. Hola a todas y todos. A mí me quedó la duda si todas las formas geométricas tridimensionales son poliedros. Verás, las formas geométricas tridimensionales son los poliedros y los cuerpos de revolución. Los poliedros son formas geométricas tridimensionales cuyas caras son polígonos, mientras que los cuerpos de revolución son aquellos que tienen alguna superficie curva y se forman al girar una figura plana alrededor de un eje. Gracias, profesora Aira, por los datos. Gracias a ustedes. Espero verlos pronto y cuídense mucho. ¡Chao! ¡Nos vemos! El día de hoy construimos un módulo Sono-B. Identificamos características, propiedades y elementos de las formas geométricas que constituyen al módulo Sono-B. Y recordamos algunos conceptos, como la congruencia y la semejanza de formas geométricas. Ya estamos llegando a la parte final del programa. Y como siempre, el turno es de ustedes. El reto de hoy será construir 6 módulos de Sono-B, con los cuadrados que hicieron a partir de hojas de papel de reuso. Rebot, creo que con este reto voy a tener bien ocupadito mi tiempo libre.